partir de ahorita, del 1 al 30, y estamos en vivo. Del 1 al 30. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos. Hoy, en esta tarde de lunes 4 de mayo del 2020, queremos saludarles y al mismo tiempo, como parte del ciclo o conferencias que estamos dando en el sector de parte del Colegio de Arquitectos, tenemos un tema de oportunidades y propuestas del sector construcción a la crisis del COVID-19. Esta tarde nos acompañan nuestros colegas, el arquitecto Fernando Osegueda, gerente de arquitectura del Grupo Agrisal, el ingeniero Óscar Cornejo, director ejecutivo de Inversiones Bolívar, el arquitecto Federico Rodríguez, director de planificación y operaciones de Grupo Dueñas, y el ingeniero Rafael Menéndez, director región norte de Grupo Roble, a quien les doy la más cordial bienvenida. Sean bien recibidos en esta su casa. Voy a tener el honor de moderar esta conversación y que esperamos sea del provecho de todos el sector que nos ocupa a nosotros y que es la construcción, que estamos muy, pero muy atentos a esa vuelta, a ese regreso a nuestras actividades cotidianas de nuestra industria. Buenas tardes Óscar, buenas tardes Federico, buenas tardes Rafa, buenas tardes Fernando. Les saludo muy cordialmente. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad de poder conversar con ustedes y saludos a los colegas. Bueno, vamos a iniciar, se va a desarrollar esto más o menos en 1 hora, 10 minutos. Tenemos 4 preguntas, las cuales vamos a tratar de ir desarrollando en el transcurso. Y la primera va para el arquitecto Fernando Osegueda. El restante de panelistas podemos replicar la misma pregunta posteriormente, sobre la cual vamos a iniciar. Como parte de la dinámica que se está desarrollando, Fernando, ¿cuál es la percepción de la situación actual de la industria de la construcción a raíz de la pandemia y cómo ha afectado al grupo que representan? ¿Qué tal, Raúl? Gusto saludarte, igual que a los colegas. Un gusto compartir con ustedes esta oportunidad. Fíjate que, por supuesto, hay una gran cantidad de temas. Creo que los principales son los proyectos en sí que estaban en marcha, los que estaban por venir, ¿no? Pero los que estaban en marcha que primero han entrado en una situación, diría yo, de riesgo, algunos altos, otros leves, por la llegada de las lluvias, por el tema de tener edificaciones abandonadas que tienen instalaciones eléctricas, que tienen una serie de elementos que en el día a día se regulan y se controlan para dar seguridad tanto a los obreros como para el entorno de los proyectos. Y por el otro lado, el tema grave del desempleo, ¿no? Es la cantidad enorme de obreros que estaban laborando
y que pues de repente ya no tienen esa oportunidad ahora, ¿no? Yo diría que aunque las gremiales han hecho la buena labor de hacer conciencia de la importancia de retomar, al menos con una intensidad leve, algunos de los proyectos que tenían este tipo de temas, hay mucho por hacer, ¿no? Porque yo diría la industria de la construcción en realidad está detenida, pues. Está detenida y para el bien de la población creo que es urgente que se reactive, ¿no? De manera gradual y obviamente segura, ¿no? Pero el invierno viene, la cuarentena se ha vuelto larga, la necesidad de la gente cada día es más grande se ven en una situación mucho más difícil para enfrentar la realidad que están viviendo los obreros, ¿no? Y luego la gran incertidumbre alrededor de la promesa que traía cada uno de esos proyectos para sus clientes, para los usuarios y pues para el inversionista, ¿no? Yo trataría de pensar que por ahí anda el tema, ¿no? Sí, creo que el sector construcción anda aportando el 7% del Producto Interno Bruto en el país. Eso es un tema bien importante que hay que recalcar. Y tomando tus palabras, es correcto, ¿verdad? O sea, es un sector bien importante, generador de muchos empleos. Sí, Rafa. Hola, y muchas gracias, Raúl, por la amable invitación y saludos a todos los amigos del Colegio de Arquitectos que nos tienen aquí esta tarde. Yo coincido con Fernando. En realidad, lo que tú decías ahorita, el sector construcción aporta el 12% del PIB nacional, si lo vemos con el conjunto de desarrolladores y contratistas. Es decir, en nuestra industria normalmente la dividimos en 3 sectores: desarrolladores, que somos aquellos que hacemos nuestros propios proyectos; contratistas, que son los que le trabajan a los desarrolladores, ya sea privados o públicos, ¿verdad? Y los proveedores que suplen toda esta producción. Entonces, sumando todo esto, esta actividad representa el 12% del PIB. Damos empleo a cerca de 25,000 trabajadores directos y estos 75,000 indirectos a la vez. Entonces, realmente el impacto de parar esta industria es extremadamente fuerte, ¿verdad? Es una industria también que depende de la generación de actividad para poder generar ingresos, porque si no hay actividad, entonces los desarrolladores no podemos vender y los contratistas no pueden generar estimaciones para compensar sus costos, y por lo tanto no hay pago tampoco para los proveedores. Todo se complica en esa cadena de valor. Entonces, el primer reto fue el que enfrentamos, hacerle frente a las obligaciones con nuestros trabajadores. Muchas de las empresas del sector vieron desde el primer momento muy difícil la situación, por lo mismo que explico, y tuvieron que hacer un llamado a la cláusula de suspensión de contratos del contrato colectivo de trabajo. Como gremio tomamos esa recomendación, se le dio esa recomendación que las empresas como mínimo hicieran eso de pagar el salario de nuestros trabajadores 14 días al 65% de su salario base, y luego había una suspensión. Muchas de las empresas tuvieron que suspender eso ya desde hace varias semanas. Nosotros en particular tuvimos que suspender obviamente nuestros proyectos en ejecución, que eran 2 proyectos habitacionales horizontales, la Hacienda y Paseo del Prado, un vertical que es Alto Estado, y también la construcción de nuestros proyectos en el plan maestro de Multiplaza, el centro corporativo, el Roble Corporate Center, el hotel y la plaza que está ahí prevista. Aparte, las remodelaciones de nuestros proyectos, eso suma cerca de 800 trabajadores directos, ¿verdad? Hemos mantenido, nosotros sí hemos hecho el esfuerzo por mantener todavía el salario de estas personas, pero definitivamente es sumamente complicado, ¿verdad? En los proyectos de vivienda se dificultan las ventas. En los proyectos de centros comerciales solo han podido operar aquellos negocios que han sido autorizados por el gobierno como de extrema necesidad, como supermercados, farmacias, telefonías y bancos. Y ahí hemos tenido que estar operando cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y últimamente, como explicaba Fernando, Casalco ha logrado, que creemos que es un paso importante, el poder obtener permisos para poder retomar
con cierta gradualidad las obras en riesgo de vulnerabilidad. Entonces, todas las empresas que tenemos esta autorización lo estamos haciendo con el mayor cuidado, de manera que seamos un ejemplo de que es posible volver a tener una gradualidad en la operación, para que en cuanto pues, las autoridades lo determinen, nosotros estemos preparados como gremio para retomar nuestras actividades. Hasta ahorita, todas las empresas que han tenido autorización han estado haciendo un mayor esfuerzo y lo han hecho de excelente manera para estar listos para retomar. Sí, realmente la vulnerabilidad es uno de los factores más importantes, sobre todo que ya estamos a punto de entrar en la época lluviosa y muchos de los proyectos se tenían, que estaban en la fase inicial de fundaciones, cimentaciones, excavaciones y todo eso, pues se convierte literal en un tema de emergencia, aunque no esté dentro de la emergencia de salud, digamos, pero sí se convierte en un tema de emergencia, de no tratarse esos terrenos, pueden entrar en un problema más grave. Oscar. Y en adición a lo que mencionaba Rafa, pues si yo te dijera qué es lo que ha reinado pues, en esta crisis para el sector, te lo resumiría en una palabra, pues total incertidumbre, ¿verdad? Digamos que a través de las gremiales hemos logrado compartir maneras de enfrentar pues, la situación, compartir con los colegas cómo solidarizarnos pues, con la fuerza productiva, pues, con los trabajadores. Hemos hecho muchas gestiones, empresas que a través de nuestra gestión han repartido víveres. La industria nuestra tiene la característica de que somos una industria frágil, pues frágil en el sentido de que manejamos planillas altísimas con forma bien sui generis de cómo operar. O sea, tenemos en Bolívar, pues en este momento tenemos 3 proyectos en construcción, donde tenemos alrededor de unas 800 personas, de los cuales en su mayoría pues, son obreros, pues, auxiliares, albañiles. Tenemos gente que tecnificada pues, con nuestros subcontratistas, pero todos en la misma situación. O sea, el 21 de marzo las obras quedaron vacías, quedaron todo pues tal cual como se dejó para el fin de semana, y nuestras 3 obras, tenemos Casa 159, pues que es un edificio en construcción en San Benito, tenemos Habitat Joy, que es otro edificio de 94 unidades en la zona de Lomas de San Francisco, tenemos Casas del Árbol, que es un proyecto que está dentro del complejo urbano Santa Rosa, que hemos tenido que detenerlos, y ante la incertidumbre se empiezan a acumular una serie de situaciones que complican más la cosa, ¿no? Los clientes preguntando si vamos a continuar, los obreros y los trabajadores pues que se quedan pues sin su trabajo y sin su sustento diario. Y nosotros pues apagando fuegos al principio, y ahora, gracias a Dios, cambiando un poco el switch hay algunas luces de reinicio pues que ya hablaremos más adelante, ¿verdad? Y cambiando un poco la mentalidad para ver cómo volvemos después de ya casi 2 meses, ¿verdad? A retomar pues esas labores, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación primero. A la orden, Federico. Fíjate que quizá añadiendo un poco, yo te diría que la situación en el fondo nos ha puesto al desnudo en todo sentido, y quisiera compartimentar qué tipo de desnudo. Nos ha puesto desnudo a la industria, como decía Oscar, nos ha puesto a desnudo al gremio, nos ha puesto desnudo al negocio, es decir, la forma en cómo
en cómo hacemos lo que hacemos y ha desnudado también nuestros proyectos. De cara a lo que viene, está claro que todos tenemos que tomar nota de qué tipo de proyectos queremos hacer al futuro. Los que están o los que hemos tenido que dejar parados son los que son, con especial preocupación en que todos dependen de un consumo muy directo o ligado a un monocultivo, que eso sí es a nivel país, pero también nos deja en evidencia el peso que tenemos, que a pesar de que tenemos un peso específico muy grande a nivel de PIB, en la capacidad de influencia o el nivel de influencia, pues quizás podamos estar más o menos un poco decepcionados de la forma en cómo se nos ha tomado en cuenta a la hora de un poco poder planear cuáles son los siguientes pasos. Pero está claro que me voy a agarrar de lo que dijo Oscar, y que en el fondo el tipo de negocio está muy relacionado con la proyectización de lo que hacemos en el sentido positivo, pero luego vemos que en la práctica, a la hora de enfrentar situaciones como estas, que realmente el esquema de proyectización debería de protegerte, pues vemos que no funciona de la misma forma, ¿ok? Sino que más bien estamos expuestos, como cualquier otra empresa, a una planilla que, a pesar de que está proyectizada, en el fondo se nos es tratado como que tuviéramos otro tipo de esquema de contratación, con lo cual ya no tiene ninguna ventaja el estar proyectizado. Preocupa sobremanera el día después, sobre todo por lo que te digo, por el nivel de consumo y por la selección natural que se viene, que es normal después de una crisis como esta, pero lo que comenzó siendo hace 2 meses, que lo digo de forma coloquial, lo que a lo mejor nos comenzó dando risa a nivel de la afectación que tenía a nivel de proyecto, después pasó a ser a una cuestión hace semanas ya de business, ya de negocio, y lo que queda después de eso es el capital. Rafa lo mencionaba, y de todas las variantes que tiene el sector, el factor común es que hay alguien que lo paga, hay un inversor, ya sea del lado desarrollador, a un contratista, igual alguien le tiene que pagar lo que está haciendo, y cuando ya el nivel de contagio llega hasta ahí, que es ya nivel de capital, esas ya son palabras mayores. Entonces, efectivamente son tiempos duros, muy duros. Creo que no se te oye, Raúl. Es correcto, esto es, cambia la perspectiva de toda la inversión, ¿no? Y la segunda pregunta básicamente es sobre eso. Vamos a dirigirla a Oscar. ¿Cómo cambia la perspectiva de la inversión en proyectos inmobiliarios para el próximo periodo, a corto y mediano plazo, verdad? Como bien dice Federico, no estábamos preparados para este tema, pero yo creo que estos 2 meses que hemos tenido para meditar nuestra actividad, ya a esta fecha nosotros tenemos ese cambio de perspectiva. ¿Cómo piensas, Oscar, que pudiera ser este cambio? Sí, Raúl, fíjate que esa es digamos, donde vamos cada vez más buscando certidumbre, ¿verdad? Lo que ha pasado en el mundo, creo que en los distintos países todavía quedan muchas cosas por resolver y por responder, ¿no? Para nosotros dependemos de cómo reaccione o cómo se reaccione en los siguientes meses el mercado, por ejemplo, ¿verdad? Cómo nuestros clientes puedan soportar el embate, porque ellos lo están también, ya estamos viendo de que hay personas que están perdiendo su empleo, han tenido que las empresas, pues muchas empresas han tenido que renegociar salarios, ¿verdad? Aunque sea de forma temporal,
se han tomado medidas que no le dan mucha certidumbre al cliente y eso pone nervioso, digamos, por el lado de la demanda, pues a nuestros compradores, ¿no? Igual el sistema financiero, nosotros pues creo que el país tiene un sistema financiero robusto, hemos recibido un apoyo adecuado, diría yo, de parte del sistema, pero depende también de cómo reacciona el sistema en los créditos de largo plazo, particularmente, que nos tienen todavía inquietos de quiénes no van a cortar esas líneas, sus metodologías de evaluación de los clientes, etcétera, ¿no? Y muchos factores más, ¿verdad? O sea, que se conserve el empleo, que la demanda y el mercado pues no se detenga, ¿no? La actividad económica no se detenga. Nosotros particularmente tenemos varios proyectos en proceso. Nuestra decisión hasta este momento es no detenerlos, ¿verdad? Tenemos otro proyecto, otro edificio hábitat en camino, que ahorita se está cocinando. Tenemos ya en venta pues, otro edificio en San Benito que se llama Trelum. Nos hemos encontrado con cosas interesantes, ¿verdad? Hemos mantenido procesos de venta bastante eficientes. Nuestro equipo de ventas ha generado mecanismos para mostrar nuestros productos utilizando mecanismos electrónicos. Parece mentira, pero hemos vendido en el encierro, ¿verdad? No como quisiéramos, pero sí hemos vendido. O sea, les diría, hemos recibido plata adelantada de personas que buscan muy probablemente en el bien raíz algún mecanismo para proteger sus ahorros, sus finanzas, ¿verdad? Entonces, creo que nuestras proyecciones en este momento tenemos que tomarlo con nuevos bríos, buscar cierto nivel de agresividad, pero dependerá mucho de qué pase con la oferta financiera, ¿verdad? Y qué pase también pues con la demanda de los productos, ¿verdad? Eso por el lado de nuestras viviendas y demás, ¿verdad? Por el lado de oficinas es otro tema también, es otro tema un poco más complejo. Esas oficinas se tienen que colocar. Habrá oportunidad de que alguien más hable sobre eso, pero digamos que depende de los productos, aunque tienen factores similares, ¿verdad? Veremos comportamientos diferentes, ¿no? Y esperemos de que la recomposición en el país pues sea apoyada por el Estado o sea apoyada por el mercado, ¿verdad? Por la misma fluidez de nuestro mercado, ¿no? No se te escucha, Raúl. Rafa, no, con Rafa vamos. Okay. Por el lado particular nuestro, yo coincido con lo que Oscar ha hecho, hemos hecho igual nosotros, por el lado de nuestros proyectos habitacionales, todos los esfuerzos necesarios para continuar con nuestra actividad de ejecución de estos proyectos. Hemos también tenido agradables sorpresas, ha habido muchísimo esfuerzo de nuestro equipo de ventas para poder generar esas visitas virtuales a nuestros proyectos y nos llena de satisfacción pues el que en estos momentos venga un cliente y crea en nosotros, ¿verdad? Eso para nosotros es un motivo de sano orgullo y de esperanza, ¿verdad? Así que seguimos trabajando muchísimo en acercarle los proyectos a nuestros clientes. Nosotros esperamos continuar, al igual que mencionó Oscar con su proyecto, nosotros esperamos continuar con nuestros desarrollos habitacionales. Creemos que el déficit habitacional que existe en nuestros países va a seguir siendo una ventaja, ¿verdad? Y para poder atenderlo, pues, y una necesidad. Y también pues en el segmento en el cual nosotros nos dirigimos, el segmento de mercado que atendemos, siempre tiene pues esa necesidad, atendemos un segmento bien amplio de la población. Sin embargo, pues tenemos que estar siempre atentos al comportamiento de la demanda, que se puede ver afectado en esos tiempos de crisis, como bien lo mencionó Oscar, por temas como falta de empleo, caída de las remesas, problemas de financiamiento que esperamos pues no hayan dado a la robustez de nuestro sistema financiero, ¿verdad? Por el lado de nuestros proyectos comerciales, también tenemos previsto continuar con el desarrollo de las remodelaciones que estábamos llevando en nuestros centros comerciales.
y el desarrollo de nuestro proyecto corporativo en Multiplaza. Posiblemente desfasemos un poco el proyecto hotelero, mientras el mercado hotelero, la industria hotelera se normaliza, ¿verdad? Pero por de pronto seguimos adelante, esperando que cuanto antes pueda haber un retorno a la actividad, que es lo que este país necesita. ¿Cómo no, Fernando? La perspectiva de la inversión de los proyectos, creo que, como bien lo han dicho, es algo que hoy por hoy, digamos que es de los proyectos que ya se venían dando. Y esto creo que viene a corto plazo. En Grupo Agrisal, ¿cómo han dimensionado la perspectiva para poder atacar los de corto y mediano plazo? Mira, Raúl, lo primero creo que es importante recalcar que un buen proyecto inmobiliario, un buen producto inmobiliario, siempre va a tener un impacto positivo, es decir, varios impactos, desde el empleo hasta el desempeño, digamos, del proyecto. Y lo que cambia de repente, sobre todo en el mediano y largo plazo, son todas las variables que siempre metemos en la licuadora cuando estamos analizando cuál es el producto, cuál es el momento y cuál es el target, ¿no? Definitivamente para eso habrá que tomar el tiempo razonable y prudente, habrá que entender un poquito cómo vienen cambiando ciertos elementos de los diferentes sectores para ver cómo los abordamos de la forma más apropiada, ¿no? Nosotros estábamos a punto de terminar Plaza Mundo Apopa, un proyecto que veníamos fraguando desde hace un buen tiempo. Lo bueno y muy positivo es que estábamos muy avanzados. Lamentablemente, pues claro, esto afecta un poco el timing. Ahorita estamos en el peor momento de la incertidumbre, pero por supuesto que el proyecto lo vemos siempre como un proyecto ganador. La respuesta que estamos teniendo de los inquilinos que tenemos a bordo es muy positiva, muy buena. Estamos de manera con una comunicación fuerte e integrándonos muy bien, digamos, a los esfuerzos de todo este grupo de comerciantes, porque claro, la realidad de cada uno es diferente, ¿no? Es decir, a todo el mundo le viene apretando esto de manera diferente y habrá que entender cómo vamos a apoyarnos para garantizar el éxito del proyecto, ¿no? Pero eso nosotros lo vemos como algo muy firme, ¿no? ¿Qué vendrá después? Eso, pues, habrá que entender. Como decía, teníamos muchas cosas en la licuadora ahí, viendo cómo les dábamos forma para convertirlos en proyectos buenos. Y pues habrá que tener el tino, ¿verdad? Siempre nos toca de repente agarrar la bolita de cristal, tratar de predecir ciertas cosas, pero en la medida de lo posible tomamos las decisiones con la data, ¿no? Entonces, aquí la data va a tomar tiempo en generarse, pues, porque las cosas tienen que irse midiendo para entenderlas bien, ¿no? Sí, sobre todo que ayer hicieron un anuncio, creo yo, lo decía Rafa, el tema de las remesas es un tema bastante importante. Ayer hicieron un anuncio el gobierno de que en los próximos meses, no sé si en el mes de mayo y junio, las remesas van a tener un trato preferencial para dinamizar un poco la economía, ¿verdad? Federico, aunque tú casi que iniciaste con este tema de la perspectiva, ¿cómo crees tú que pudiera ser la perspectiva a largo plazo en la construcción? Fíjate que más que la construcción, como decía al principio, me interesa más el inversor, es decir, quién está. Si el inversor muere o llega a morir o se ve tocado de muerte, pues muchas menos construcciones habrá en el futuro. Sí pongo en valor que la
la solución en nuestro mercado en particular, que es un mercado muy pequeño y muy regional, la solución no es pública, sino que es, todos te hemos repetido que la solución está en nuestras manos. Casualmente los que estamos hoy aquí pertenecemos a compañías que están bien estructuradas, que lo han hecho muy bien por mucho tiempo y por lo tanto enfrentan la situación de manera más sólida que la que pudieran sufrir otro tipo de personas. Pero de cara al futuro, yo creo que es una excelente oportunidad para replantearse hay un principio que dice que un buen proyecto lo será en tanto qué tan bueno es quien está detrás. Y en ese sentido el gremio o el sector, Rafa lo decía, del pagador, de quien invierte, del desarrollador o inversor inmobiliario, creo que es un excelente momento para replantearnos qué tanto respeto se tiene esa robustez, porque normalmente quien está detrás, al estar diversificado y por lo tanto, no sé quién lo mencionaba al principio, terminan siendo inversiones que son de tipo refugio y seguirán siendo atractivas en tanto la robustez se mantenga. Es cierto que este evento no lo había planeado absolutamente nadie, pero a mí en lo personal, Federico Rodríguez, no me obsesiona tanto el evento, sino como el evento nos ha desnudado a todos los actores que influimos en esto, al inversor, al público, al gobierno, obviamente, a la banca, a todos. Porque entonces ahí vemos de qué estamos hechos. Entonces, como sector, como negocio, como nicho, como actores, yo creo que tendremos que sacar lecciones de cómo protegernos en el futuro o de cómo generar más influencias si los tipos de proyectos son los que son. Me alegra mucho, Oscar, te lo digo de corazón, que incluso con esto, o Rafa, que estén vendiendo, que esos son signos de que el tejido sigue vivo y da ilusión, pero sí te digo, me extraña mucho no lo que ha sucedido, sino cómo lo hemos vivido todos, cómo lo hemos gestionado todos, y te digo, de cara al futuro, a mí replantear proyectos es lo que menos me preocupa. Esos se cambian, se aceleran, se ponen en el congelador, veremos qué hacemos. La solución no va a venir de ningún papá a rescatarnos, está en nosotros, ya veremos, así es el mercado. Sin embargo, como temas de reactivación, sí me llama mucho la atención y estoy un poco ansioso de ver cómo vamos a estimular la actividad. No por el lado del consumo, sino por el lado ¿qué va a ser? Va a ser por el lado de subsidio, va a ser por el lado de algún tipo de incentivo porque no me obsesiona lo que se quedó a medias y hay que terminar, me obsesiona el día después, me obsesiona cómo la máquina continúa, que por mí que hubiesen 100 proyectos más el otro año y si son 200 al siguiente año, pues mejor, pero que esto no muera. Y te digo, lo que ha desnudado la situación es ver un sector que, a pesar, como dijo bien Rafa, a pesar de que tenemos un peso específico sumamente importante, por no llamar too big to fail, pareciera ser que la forma en cómo es no tratado, sino la forma en cómo se ha comportado toda esta situación, al final terminamos siendo una aerolínea, ¿no? Que son enormes y todo, pero mira, dejas de operar un mes y todo se viene abajo, ¿no? Entonces al final no eras tan robusto, eras muy vulnerable y hay que cuidarlo, porque te digo, quien está detrás de la actividad, y eso es lo que a mí en lo personal me obsesiona, quien está detrás de esta industria son capitales que están diversificados. Como hoy hacen esto, mañana huyen a otra cosa, a otro país, y tenemos que cuidar el sector. Es un sector que lo que hacemos, si me remito al tema de vivienda, la demanda está ahí y está insatisfecha, es histórica, está acumulada, alguien la tiene que atender. No puede ser que porque mueran o porque una situación de esta nos coja desprevenidos, muera quien tiene la solución o quien tiene la capacidad de resolver una problemática. Entonces, si me preguntas, yo tendría una altura de miras mucho más larga de lo que puede significar y sacaría lecciones, pero trataría de proteger al sector.
Hay un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Son 215 participantes que están conectados en este momento y hay dos preguntas que casi que vienen a enmarcar la siguiente pregunta que les vamos a hacer. Y Javier Chacón nos dice, la mejor manera de entender lo que vendrá es haciendo analytics y evaluar las tendencias a partir de la data que se está construyendo. Y Freddy Homa nos felicita por el conversatorio. Se están tocando aspectos medulares de la problemática, condición necesaria para llegar a propuestas viables y adecuadas. Creo que esto enmarca la siguiente pregunta. Vamos a tirarla, hemos cerrado con Férico, hoy voy a empezar con Rafa. Rafa, ¿qué cambios de paradigmas consideran necesarios tanto en la formulación como en ejecución para los proyectos de desarrollo inmobiliario? Bueno, yo, para comenzar, obviamente trabajar con toda la bioseguridad recomendada, ¿verdad? Hasta que no se encuentre una medicina o una vacuna para esta enfermedad, tenemos que convivir con ella y tenemos que seguir adelante. O sea, definitivamente no podemos quedarnos paralizados, porque nuestro país no lo puede aguantar. Nuestras empresas necesitan generar ese empleo y esa inversión que este país necesita para salir adelante. En nuestro caso particular, por ejemplo, de comerciales, hemos venido trabajando en protocolos basados en las medidas de seguridad y en las mejores prácticas. Ahorita hay lugares que ya han empezado a abrir y estamos siempre atentos de ver estas mejores prácticas para ver cómo podemos nosotros replicarlas acá y generarle confianza a nuestros visitantes, que es una prioridad para nosotros y para todos nuestros colaboradores que han estado trabajando ahí desde que se cerró, porque como les decía anteriormente, hemos continuado operando en los negocios que son autorizados. Para nuestros proyectos corporativos, nuestros proyectos de oficina, yo aquí sí creo que es un tema que uno pudiera decir que ha crecido muchísimo en este momento, el teletrabajo se ha fortalecido, es verdad, o sea, esto nos ha demostrado que es posible buscar el teletrabajo, pero también creo que todos estamos conscientes que son necesarios los espacios de oficina, son necesarios, el ser humano es un ser social y definitivamente lo que más hemos extrañado durante esta cuarentena es justamente el contacto y la interacción social, que son necesarios, creo yo, para el bienestar de las empresas y para el progreso de las mismas, ¿verdad? O sea que yo sí apostaría a que debe continuar habiendo inversión en este tipo de proyectos de oficinas. En nuestros proyectos habitacionales, pues, como les decía, la demanda existe, la insatisfacción del déficit existe, pero debemos de ser cuidadosos, obviamente, con el comportamiento de esta demanda, manejar nuestros inventarios de manera prudente, estar atentos, por ejemplo, cómo se comportan los intereses hipotecarios, porque si esto llega a menor cantidad de personas pueden acceder a los préstamos. Tenemos también que estar atentos a reevaluar nuestros productos, pensaría yo. Por ejemplo, ahorita que hemos estado en casa, pues es momento también de pensar si nuestras casas, los productos que hacemos, pueden mejorar en alguna manera para permitir también alguna condición de trabajo en casa, con respecto a espacios o amenidades que ahí ofrecemos, ¿verdad? El proceso de venta también, como lo decíamos, es una cosa que puede también variar un poco. La gente creo que está teniendo confianza en lo digital, es la herramienta que hemos estado usando y pues podemos continuar con el desarrollo de ese camino que después va a ser también un camino adicional para poder atender a nuestros clientes, ¿verdad? Hacer tours virtuales más completos, más vivenciales de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, sí creo yo que también el ser humano va a retomar una normalidad, o sea, eso se ha hablado mucho de qué pasa después, pero yo tengo fe que en un corto, mediano plazo, pues vamos a volver a estar juntos, a volver a trabajar, a volver a tener actividad y para eso estamos nosotros como para poder atender a todas esas necesidades de nuestros clientes. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando. Sí, mira, en línea de lo que comentaba Rafa, aquí un tema importante es cómo se ha dimensionado el miedo, ¿no? detrás de la pandemia, o más bien dicho, la dimensión de temor que ha cobrado la pandemia. Y la realidad es que esta crisis es una crisis con vencimiento.
no es algo que será eterno. Obviamente estamos viviendo un ciclo en la historia que no hubiéramos querido vivir, que es difícil de entender porque no es el tipo de crisis normal, es como una guerra o algo similar, o sea, es decir, con un impacto global, sistémico y sumamente complejo, ¿no? Pero yo también tengo fe que así como se dispersó tan rápido por temas de la comunicación, por temas de la movilidad que hay, que no existía hace 100 años, cuando fue la última, así como ha sido rápida la expansión, pues tendrá que, cuando existan los mecanismos de prevención y de atención al tema de la enfermedad, así espero yo que de rápido se pueda controlar, ¿no? La incertidumbre hoy es que estamos en el peor momento, ¿no? Todo el mundo está hablando porque se vuelve moda, ¿verdad? Entonces ahora todo el mundo habla del new normal. Entonces, ¿cómo va a ser la vida después de la pandemia? Es casi como comprar esa fatalidad de que nunca va a volver a ser igual. Y yo, como decía Rafa, yo me pongo a pensar en la cantidad de personas que estamos añorando ir, darle un abrazo a un papá, no sé, a una tía, a un pariente. Vemos en las redes sociales a los jóvenes que estaban añorando su graduación porque están terminando por fin una etapa importante de su vida y que les está tocando vivirla de manera diferente. Por el otro día estaba virtualmente en misa y el sacerdote hacía la reflexión de un sacerdote que está esperando su ordenación y que la perdió por este tema de la pandemia. Y creo que así podemos hablar de un montón de personas que más bien están, diría yo, revalorizando o renovando, si quieren llamarlo así, lo que antes era normal, que no es que vamos a tener que vivir en una nueva normalidad negativa y nefasta, sino más bien deberíamos, ojalá todos salir reflexionando la enorme cantidad de cosas comunes que son importantes en la vida, ¿no? Y creo que, si bien es cierto, resulta agradable que tengamos esta teleconferencia y que nos estemos viendo la cara virtualmente, yo estoy seguro que sería mucho más agradable si estuviéramos en una sala de juntas. Yo no termino de comprar, puede que en algún momento compre alguno de los cambios, pero más bien creo que más allá de comprarlos, lo que debemos hacer nosotros es dirigirlos, es encontrar cuáles son los nuevos insights que está descubriendo la población, la gente, los países, o más bien cuáles eran los insights que se perdieron y que ahora vuelven a tener importancia al momento de generar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, por ahí va siempre la cosa, cómo encontramos o cómo atendemos de la mejor forma esos insights, ¿no? Con nuestros productos inmobiliarios, que tienen además la virtud de ser agentes de cambio por la envergadura que tienen en la calidad de vida de las personas, en la experiencia que vive la persona que accede a nuestros proyectos o que tienen la oportunidad de verlos, aunque sea desde afuera, pero de alguna forma también logramos que estos proyectos incidan, y es una de las cosas que siempre buscamos, es ser un buen vecino e incidir en el entorno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, creo que es bien importante salir un poquito de esa sensación de fatalismo, ¿no? O de desesperanza, y más bien encontrarle a dónde va a estar la oportunidad o a dónde recuperaremos cosas importantes, ¿no? Que se habían perdido. Muchas gracias, Fer. Le has puesto un toque humano al conversatorio, realmente. Oscar, me quedas tú para esta pregunta. ¿Cómo crees tú esos cambios de paradigmas que se consideran necesarios? ¿Crees tú que van a ser necesarios un cambio de paradigma o crees tú que nosotros vamos a poder continuar con la dinámica normal de los proyectos? Mira, Raúl, yo creo que
Lo bueno de estas crisis es que se descubren, digamos, algunas cuestiones que quizás se te habían vuelto como normales o pasaban desapercibidas, ¿verdad? Yo creo que cada uno, algunas de las cosas que ha experimentado en el encierro es que han disfrutado su casa de una manera diferente o han vivido el encierro de una manera diferente y han tenido oportunidad de vivir situaciones de ese tipo, ¿no? El cambio, yo creo que el cambio viene en el sentido de que vamos a revalorar algunas cosas que quizás habían perdido valor, ¿verdad? O sea, para poner el caso, y esto lo están hablando en el mundo, o sea, en el mundo de la arquitectura, se están hablando o abriendo nuevas oportunidades o nuevas formas o nuevas aplicaciones en el diseño, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de estructuras comerciales, ¿verdad? El caso de la estructura comercial, cuando el área pública excesiva o los porcentajes de área pública, cuando diseñamos pues un centro comercial o un lugar donde se va a atender gente, siempre mantenemos como desarrolladores algunas ideas de cuánto debe de ser pues el área pública. Ahora se está hablando de que el área pública hay que incrementarlo porque la gente va a apreciar de mejor manera pues los espacios más amplios o más